Bueno, pues le aprecio mucho al doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, el doctor Rodolfo Lassi Tamayo, que nos haya pues contactado para comentar lo que como especialista está viendo respecto a estas lluvias y lo que está ocurriendo con estas víctimas que han fallecido a partir de las lluvias intensas que se han registrado en estos estados de la República de los que hemos estado hablando: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí. Y bueno, pues le aprecio mucho al doctor, a quien por cierto me encontré, nos saludamos en una visita que hicimos ambos, cada quien presentando lo suyo, en la Universidad de Harvard. Nos vimos en Harvard hace algún tiempo, hace no mucho tiempo, allá en los Estados Unidos, y bueno, pudimos conversar algunos momentos, y le aprecio mucho que con este contacto que establecimos me haya mandado un mensaje, pues como especialista que es, y le he pedido que no me lo cuente a mí, sino que lo cuente al público que está siguiendo este programa, porque es muy relevante escuchar lo que tenga que decir un especialista que ha desarrollado su tarea en el ámbito nacional e internacional. Y te aprecio mucho, doctor, que estemos aquí hablando contigo frente a esta pues devastación y tragedia. Bienvenido al programa, Rodolfo. Gracias por tu presencia. No, gracias a ti, Carmen. Pues sí, efectivamente, yo he sostenido que el primer derecho climático que tenemos todos los que habitamos en este planeta, pues es saber si nuestra vida está en riesgo en los próximos 15 minutos. Como tú recordarás, escuchamos esta dramática o reclamo, ¿no?, que hizo la población de Veracruz, porque no les avisaron a tiempo después de 3 días de intensas lluvias. Igual sucedió, por ejemplo, con las pues niñas que fallecieron en el río Guadalupe, en Texas, que tuvieron solo 45 minutos, aunque sí fueron activadas las alertas tempranas, pero era de madrugada, ellas no tenían su teléfono celular. Y bueno, los sistemas de alerta temprana en México evidentemente no están funcionando. Estamos perdiendo vidas, pues desde las inundaciones de Tabasco, que recordamos todos en 2020, después en Tula, en 2021, aquella inundación terrible de aguas negras que hubo, después el huracán Otis, ¿no?, en donde pues se mandó solamente un fax, y actualmente, bueno, pues tenemos los sistemas de alerta de Conagua, de que va a haber lluvias intensas, etcétera, pero en realidad México se comprometió a crear un sistema de alerta temprana universal de acceso individualizado al año 2020 en la Organización Meteorológica Internacional. Está en nuestros compromisos climáticos, en las NDCs, así se les denomina, nuestros compromisos nacionalmente determinados, y no hemos hecho las inversiones necesarias para que esto ocurra. Entonces, no es cierto que porque fueron pues lluvias atípicas, porque ahora pues todos son anomalías de precipitación y de temperaturas atípicas por el cambio climático, que no podamos saber si estamos o no en riesgo. Hay que invertir en boyas marinas, hay que invertir en estaciones meteorológicas, y hay que liberar los sistemas de telecomunicaciones para que la población sea alertada a través de teléfonos celulares, evidentemente también con megáfonos en las ciudades que tengan mayor vulnerabilidad. Eso es lo que hay que hacer. Si quieres podemos entrar un poquito más en detalles. Totalmente. Pero tenemos las capacidades, o sea, la UNAM tiene el centro de el Instituto ahora de Ciencias de la Atmósfera, hay un programa de investigación en cambio climático. El Politécnico está proponiendo un centro de resiliencia, porque pues también ya tienen la carrera de meteorología, tienen las capacidades tecnológicas también para poder estratégicamente diseñar las infraestructuras de resiliencia. Y creo que lo que es necesario pues es articular los distintos elementos que existen en el Sistema Nacional de Protección Civil, que ahorita como pues estamos viendo, cuando se da la tragedia se logran articular, pero en la vida normal lo más importante es prevenir estas tragedias, alertar a la población, salvar vidas, tener evidentemente una infraestructura que sea resistente a estos nuevos embates evidentemente climáticos, pero particularmente son sequías, son olas de calor, son huracanes, son inundaciones, son deslaves. Déjame contarte una pequeña anécdota, ¿no? Porque cuando yo trabajaba con el doctor Mario Molina, nos pidió Pemex que hiciéramos un modelo de deslaves para saber qué ductos podían ser arrastrados, ¿no?, por una montaña que
se derrumba después de intensas lluvias. E hicimos un modelo, después se lo pasamos al CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que también tiene mucha ciencia, ahí también tenemos grandes capacidades para poder enfrentar esto. Y estoy hablando del siglo pasado, entonces no hemos logrado pues pasar esta información a la sociedad civil en oportunidad, pero también en profundidad para realmente proteger sus vidas. Escuchamos la narración también muy dramática en estos días de una mujer que pues su pueblo fue devastado por un deslave, su familia fue afectada, y podemos predecir eso. O sea, lo que yo estoy tratando de explicar es que sí se puede predecir, es necesario hacer las inversiones y es necesario con el sector privado de telecomunicaciones hacerlo a través de teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares saben dónde estamos, Carmen. Uh-huh. En teléfonos celulares, cuando tú llegas a una ciudad, a un país, inmediatamente te mandan publicidad de qué restaurantes, qué hoteles, qué hay que visitar, y tratan de que tú gastes en tus teléfonos celulares. Bueno, vimos la alerta temprana de sísmica que nos alertó a todos en la ciudad, porque bueno, fue la primera vez que escuchamos este sonido a través de nuestros celulares de manera obligatoria, y eso debe ocurrir para todos los fenómenos que son hidrometeorológicamente extremos. Has de saber tú, porque bueno, lo reportas continuamente, que más del 80% ya de todos los eventos naturales, desastres naturales que tiene registrado y que atiende el Sistema Nacional de Protección Civil, son relacionados con el clima. Antes, porque así fue, así lo creamos, eran los sismos, eran los terremotos, pero ahora la ecuación ha cambiado completamente. Para proteger a la población, lo más urgente es hacer esto que te estoy comentando yo, acordar ya con los sistemas de telefonía que avisen a la población, pero que además lo sigan. Déjame ir al detalle ahora. En Naciones Unidas, a través de la Organización Meteorológica Mundial, ha establecido que los sistemas deben ser personalizados, deben de estar unificados y deben de ser de acceso universal. Esto quiere decir que tú en tu teléfono celular recibes la alerta y te dicen, señor, usted está en una zona de riesgo. Nuestros mapas dicen, nuestro pronóstico dice que usted puede morir literalmente dentro de 15 minutos, ¿no? Y esto es real, ¿eh? A mí me ha pasado en Washington, me ha pasado en Europa, en Francia en particular, y entonces te dicen, tú tienes que salir de la zona y tienes que dirigirte a tal albergue. Y con los teléfonos celulares te siguen a ese albergue y te dicen, señor, usted ya pasaron 15 minutos y usted no ha llegado al albergue. ¿Sabe qué? Ese albergue está lleno, se tiene que ir a otro albergue que el más cercano es tal lugar. Wow. Y cuando tú llegas al albergue, debes de decir, oigan, pues estoy aquí, estoy con un familiar, este familiar tiene problemas cardíacos, no hay un doctor, faltan medicinas, falta agua, y ahí se activa todo el enramaje que tiene el Sistema de Protección Civil mexicano, que es muy innovador, en su momento fue único en el mundo, y que ahora muchos países ya lo tienen, pero ahí se activa toda esta red que hemos estado escuchando que existe de apoyo en los gobiernos de los estados, en los municipios, a nivel del gobierno federal. Entonces, falta sincronización, falta investigación, evidentemente, pero más que nada falta infraestructura y que se desbloqueen los teléfonos celulares para que las compañías, para salvar vidas, pongan a su disposición este tipo de instrumentos. Además, todo auxiliado con inteligencia artificial, Carmen. ¿Además todo? Auxiliado con inteligencia artificial. A esas alturas ya la inteligencia artificial, sí. Ah, sí, claro, sí, porque todo esto se hace a nivel masivo, pues para proteger cientos de miles de vidas con inteligencia artificial, ¿no? Rodolfo Lacy Tamayo, bueno, tú has sido muchas cosas, has sido también funcionario del gobierno de la República en su momento, conoces lo que significa la gestión gubernamental, además de tu trabajo como investigador y como especialista que eres en México y a nivel internacional en el MIT y en otros lugares. Aquí lo que nos estás diciendo es que México tiene las capacidades, tiene los recursos, tiene las instituciones, pero no ha cumplido
a lo que se comprometió, que es este sistema de alerta temprana. Tú mencionaste que México suscribió un acuerdo internacional en esta materia, y desde cuándo tendríamos que tener como país lo que aquí estás narrando si ocurre en otros países. En 2027 es la fecha que a nivel de Naciones Unidas se estableció como fecha límite, en donde estos sistemas tienen que estar on place, no se tienen que estar ya operativos. México tiene sistemas de alerta temprana, no tiene un solo sistema de alerta temprana, sino por cada evento meteorológico casi existen alertas. Pero estas alertas siguen siendo rústicas, vamos a decir, desde el punto de vista digital, siguen siendo limitadas, pues bueno, lo estamos viendo, este reclamo que hacen los estudiantes a la presidenta en Veracruz de que no les alertaron a tiempo, es cierto, sí teníamos información, o sea, teníamos los registros, pero no existen, por decirlo así, los canales de comunicación para que la gente tenga la información a tiempo y sepa qué hacer, porque ese es lo otro, ¿no? No basta que suene la alerta, pero ¿a dónde voy, no? ¿Dónde me refugio si estoy en una zona baja, altamente vulnerable a una inundación? Exacto. ¿Dónde me refugio si estoy abajo de una montaña que se puede deslavar? ¿Qué hago si hay una ola de calor y no tengo agua, no? Etcétera. Entonces hay necesidad de articular esas alertas. Pero a ver, sí, perdón que te interrumpa, doctor Rodolfo Lassi, estás hablando efectivamente de este momento muy dramático que no le están reclamando a la presidenta, y tú estás diciendo, pues tienen razón en reclamar. A ver, déjame recuperar este momento, porque este chico está efectivamente pues diciendo, son estudiantes, no los encontramos, no nos avisaron a tiempo. En pocas palabras, ese es el mensaje principal que se escucha. Sí. La presidenta está diciendo, escúchame, ella quiere decirle que no va a haber nadie desamparado, que se va a atender a todo mundo, etcétera, pero esto ya es a posteriori. Estamos hablando de lo que se pudo y debió hacer antes de la tragedia, con lo que tú estás diciendo al final de cuentas. ¿Qué tanta posibilidad real tenían los gobiernos estatales, en este caso en específico Veracruz, para poder alertar, en este caso específico, a los estudiantes y lo que estaba reclamando este muchacho? Déjame que corra este momento y regrese contigo, doctor Rodolfo Lassi Tamayo. Sí, compañeros de la Universidad Veracruzana, estudiantes, no pudieron salir. Dígame. No vamos a ocultar nada. Ay, han pasado 3 días y no aparecen. Sí, pero compañero, son 3 días en donde estaba totalmente... Son 3 días donde la gente, aquí estuvimos nosotros los 3 días limpiando. Llevo 3 días limpiando aquí, buscando. Aquí no queremos a la gobernadora. ¿De qué me sirve que venga aquí? Yo quiero ver a mis compañeros. Son foráneos. Presidenta, hay personas desaparecidas. ¿Cuál es el mensaje para ellas? Venían a estudiar. Déjenme contestar. ¡Explíqueme la foto! ¡Explíqueme la foto! ¡No desvíe el tema! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto! Miren, escúchenme, por favor. Va a hablar. Miren, escúchenme. Bueno, ya ven. No, presidenta. ¡No! ¡Explique! Sí, presidenta. No es un mensaje para las familias de personas desaparecidas. Presidenta, solo un mensaje para las familias de personas desaparecidas. A todos se les va a atender. ¿Quién tiene identificados los casos, presidenta? A todos se les va a atender. No se va a ocultar nada. Muchas gracias. Este es el reclamo al que te refieres, doctor Rodolfo Lassi. Y pues sí, este chico decía, llevamos 3 días nosotros limpiando, quiero ver a mis compañeros, están desaparecidos. Todo esto que es un dramatismo tremendo. Y la presidenta, bueno, pidiendo que la escucharan, al final dijo, pues si no me escuchan me voy a ir, en pocas palabras. Es una escena tremenda por los 4 costados. Pero aquí lo que estás diciendo es muy importante, porque tú dices, tienen razón en reclamar. Sí, así es. Mira, pues desde las tragedias que yo ahorita te mencioné, que son unas cuantas de muchas que hemos tenido en nuestro país, la de Tula, la de Tabasco, recuerdo un deslave que hubo en Puebla que yo personalmente atendí cuando era funcionario público, y otras más, la de los huracanes. Bueno, ¿cuántos huracanes no hemos tenido? Debimos de haber invertido en prevención.
se desapareció el FOPREDEN, que era el Fondo de Prevención de Desastres, que tenía mucho menos cantidad de dinero que el FONDEN. También desapareció el FONDEN. Ahora todo se tiene que canalizar a través del gobierno de manera, pues yo digo que discrecional, o sea, ya no hay mecanismos automáticos para distribuir en función de los riesgos y también después de los daños ocurridos. Entonces, en este tipo de disciplinas, en este tipo de situaciones, la prevención es lo más importante. Y esa prevención no se ha hecho. O sea, seguimos actuando cuando pues se ahoga el niño. Y después del niño tratamos de tapar el pozo, pero no lo estamos ni siquiera tapando. O sea, el pozo es profundísimo porque estamos hablando pues de un fenómeno como el cambio climático y de estos fenómenos hidrometeorológicos que van a ser cada vez más intensos, más impredecibles y también más frecuentes. Entonces, es urgente, es realmente urgente para proteger la vida de las personas que invertamos en estos sistemas. Pero en sistemas, como decía yo, articulados pues con inteligencia artificial, utilizando teléfonos celulares y múltiples mecanismos que están previstos en este plan de sistemas de alerta temprana para todos que tiene las Naciones Unidas y al cual México se suscribió. Entonces tenemos al 2027 que ver esto ya operando. Yo decía, y lo quiero reiterar, que México sí tiene las capacidades, es de los países más avanzados en estas ciencias. Tenemos no solamente grandes profesionales, sino tenemos los modelos, tenemos los sistemas, pero estos no se articulan de manera preventiva y se dan a conocer a la población pues porque están atorados los acuerdos legales con las industrias de las telecomunicaciones. Hay poca inversión. A ver, aquí detente un segundo, Rodolfo. Antes de ir a la inversión, que hay poca inversión sin duda, pero ¿qué pasa con las telefónicas? ¿Por qué no se desatora eso? ¿Por qué no se pone al servicio de lo que tú estás diciendo, de este sistema integral de alerta temprana? ¿Qué pasa con las telefónicas y el gobierno? Mira, desde los años finales de los 90 se trató de que las empresas, cuando el gobierno pues tenía una situación crítica como esta que estamos viendo. Doctor, te voy a interrumpir un segundo, perdón, discúlpame, necesito un corte y va a ser larga la explicación. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo porque queremos saber qué pasa con las telefónicas y el gobierno y que es un factor fundamental en lo que estás explicando. Volvemos. Sí. Buzón de voz. Retomamos la conversación con el doctor Rodolfo Lassi Tamayo, a quien aprecio que siga aquí. Escuchó el doctor, lo que hemos aquí presentado, que son las preguntas que le han hecho a la presidenta, las respuestas que ha dado, lo que ocurrió en Poza Rica, el reclamo del estudiante sobre la falta de atención y atención rápida de las autoridades, la explicación que da el secretario de la Marina, la explicación que da la presidenta y lo que aquí estamos escuchando de las personas que amablemente están siguiendo la transmisión en vivo de este programa. Hace un momento escuchamos la voz de una parte de la de una persona de la audiencia que nos hablaba de su experiencia en Arizona y cómo hace unos días en Arizona, pues ella estando ahí vivió la alerta por inundaciones en un lugar como Arizona, como lo escuchó usted hace un momento. Doctor Lassi Tamayo, pues en eso estamos. ¿Qué te dice todo esto? Porque estamos sí frente a la gran pregunta de si estas muertes debieron haber sido evitadas, por supuesto que con un sistema de alerta distinto al que tenemos, o la activación coordinada de lo que ya se tiene y las inversiones que no se han hecho para efectos de lo que México se ha comprometido a hacer a nivel internacional, de tener un sistema de alertas tempranas eficiente, como ocurre en otros lugares del mundo. Retomemos el hilo, doctor Lassi Tamayo. Gracias por estar aquí. Sí. No, pues gracias a ustedes de nuevo. Y bueno, mira, empecemos por la parte de las inversiones. Como tú sabes, el presupuesto de egresos de la Federación tiene un anexo climático y bueno, también se incluye el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, donde está la CONAGUA y donde está el sistema o el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí ha habido recortes importantes. Y en el anexo climático hay más dinero dedicado a las inversiones de la defensa, en el Maya, a Pemex, a otros rubros que tal vez pudieran ser importantes, pero que no deberían de estar en el ámbito de lo climático, sino en el ámbito de lo del desarrollo.
en ámbito climático lo más importante es la adaptación y la inversión. Yo tuve la oportunidad de hacer el primer anexo climático del presupuesto de egresos de la Federación, y ahí había muchos rubros de inversión, por ejemplo, para bordos de protección a las poblaciones que habían sufrido inundaciones. Entonces es una infraestructura básica de protección a la población, y esa se tiene que incrementar. O sea, cada vez que una ciudad se inunda, como es el caso de Poza Rica, por ejemplo, o Tapachula, o Tula, etcétera, se tienen que hacer las infraestructuras para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Igualmente podemos decir para Acapulco, podemos decir para Villahermosa, etcétera. Entonces, ese presupuesto tiene que incrementarse porque, como decíamos, cada vez hay más fenómenos de esta naturaleza. Lo segundo es que los sistemas de alerta temprana funcionan con información que, como vimos, ya tiene la Secretaría de la Marina, que no tiene por boya, sino lo tiene por los barcos que están circulando y por las estaciones. Pero tiene que ser el Sistema Meteorológico Nacional quien capture toda esa información, más la información que proviene de satélites, más la información que proviene del Centro de Huracanes de Estados Unidos en Miami, etcétera, la que concentre la información y la difunda. ¿Por qué no la difunde? Porque los sistemas de telefonía celular son un negocio. Entonces, cada alerta es tiempo, recursos energéticos, recursos informáticos que cuestan. Y se resisten estas empresas en México, o sea, ya no se resisten en Estados Unidos o llegaron a acuerdos en Estados Unidos o en Europa para dar la información a tiempo y de manera universal y personalizada, pero no hemos hecho ese arreglo en México. ¿Por qué? Pues aquí el Estado, que ahorita es tan fuerte, debería pues prácticamente hacer las negociaciones adecuadas para que las empresas de telefonía difundan la información en tiempo y forma. O sea, para básicamente con el argumento de salvar vidas y también daños a los bienes materiales de las personas que son afectadas. Otro aspecto que es importantísimo en esto de la telefonía es la individualización. Por ejemplo, los estudiantes no encuentran a sus compañeros, ¿no? Tú sabes que pues los celulares mandan una señal, son como la caja negra de un avión, ¿no? Entonces, si yo fuera un familiar de un estudiante desaparecido, diría, oigan, pues ¿dónde está el celular? ¿No? ¿Dónde está la señal del celular? Oye, pues es que si se mojó ya no funciona. Bueno, pero a lo mejor manda la señal de dónde está localizado ese celular. Esa información, si no te la comparte el usuario, la tiene la empresa de telefonía. Entonces, la empresa de telefonía puede saber si ese celular está aún activo o está muerto, ¿no? Entonces, esa información en un periodo de contingencia de esta naturaleza debe estar disponible a las autoridades de inmediato. De inmediato. ¿Por qué? Porque en cuestión de segundos tú puedes salvar la vida de una persona. Y esa información es vital para la sobrevivencia, por ejemplo, de estos estudiantes desaparecidos. Entonces, lo primero que yo haría sería, oigan, busquen el celular de esa persona, díganme dónde fue la última vez que lo vieron, y ahí vamos a buscar con brigadas, con palas, picos, lo que sea necesario para sacarlas pues de la circunstancia en la cual están, aunque sea para recuperar el cuerpo. Pero esa información es vital y las telefonías tienen que dársela al gobierno. ¿Y en qué punto estamos ahí? Porque tuvimos que hacer un corte un poco largo con toda esta información que presentamos antes de reanudar la conversación, doctor Rodolfo Lassi. ¿En qué punto estamos de colaboración, de obligación? ¿Qué debería ocurrir entre gobierno y telefónicas? Bueno, tengo entendido que hay un acuerdo que se ha estado negociando y que han estado, vamos a decir, imponiendo sí. con la industria de telefonía. Entre el gobierno y la industria no se han puesto de acuerdo pues para lograr lo que ya escuchamos en las narraciones de tu audiencia que ocurre en otros países. Ese acuerdo yo lo vi físicamente desde el 2018, o sea, está planteado desde las administraciones anteriores. Tú sabes que pues en la administración anterior hubo muy poca inversión y atención a estos temas, aunque ocurrieron muchos fenómenos o desastres naturales que debieron detonar precisamente la inversión y la organización para contar con estos servicios para la población.
Ahora, por desgracia, tenemos esta circunstancia que ya es masiva, me refiero, los daños deben ser catastróficos y multimillonarios, y ahora pues es cuando existe el argumento para lograr ese acuerdo, esa negociación, ya que pues es evidente que es importante para la población. Yo quiero comentar algo que después yo creo que es necesario analizar a fondo. Una vez que se dan estos desastres, lo que sigue es que la población afectada pues ya no tiene la resiliencia, o sea, ya no se puede recuperar económica y organizativamente, y ya han perdido sus bienes y empiezan a migrar. El reporte de UNESCO que tú amablemente comentaste, que yo lideré este año y que fue publicado recientemente, habla de ese tema. ¿Por qué? Porque grandes tragedias humanitarias, la migración de Medio Oriente hacia Europa, de África hacia Europa, se deben a fenómenos climáticos como estos. Sucede la tragedia, sucede el desastre natural, la gente empieza a migrar, y cuando los contingentes humanos migran, son a su vez altamente vulnerables pues al abuso, a la trata de blancas, a los grupos que ejercen violencia, y en México tenemos de todo. Tenemos todo eso junto y en esos estados donde están ocurriendo ahorita las tragedias. Entonces, es una ecuación que se va prolongando, ¿sí me explico? O sea, sí, es una circunstancia que después va a detonar en otras tragedias que pueden ser, digamos, diluidas en la discusión sobre el tema del cambio climático, y ahí es donde el Sistema Nacional de Protección Civil ya no nada más debe atender la emergencia, sino tiene que visualizar esos contingentes humanos que han sido desposeídos, pues requieren regresar y reactivar su vida, su economía, su cultura inclusive, en su lugar de origen, de preferencia, pero en el mundo, esto está sucediendo y estamos esperando pues migraciones climáticas de millones de personas. Y nosotros en ese reporte de UNESCO detectamos que va a haber 239 millones de personas que simple y sencillamente no la van a hacer, pues porque no tienen tecnología, no tienen la economía suficiente. 239 millones de personas. Sí, pues porque no tienen tecnología. Perdón que te interrumpí, pero déjame reforzar el dato. 200 en el estudio que hiciste de la UNESCO, que por cierto, si nos lo autorizas, podemos subirlo a nuestro portal para que la gente también lo pueda ver, o en la propia UNESCO, por supuesto. ¿Cómo se llama? Cuéntanos cómo se llama el estudio del que estamos hablando, del cual fuiste autor líder. Se llama ¿Quién asume los costos? El título está en inglés, el reporte está en inglés. ¿Quién asume los costos? Y es abordando los problemas del cambio climático, o sea, los efectos diferenciados del cambio climático y las políticas climáticas, porque muchas políticas climáticas también tienen efectos en la población, ¿no? Por migrar de fósiles a renovables, pues gente que pierde el empleo, etcétera. Pero una de las afectaciones de las políticas climáticas es esta que estoy comentando, la migración climática, ¿no? Tú sabes que no hay una definición de migrante climático en Naciones Unidas, o sea, no hay una definición aceptada. Entonces, cuando una persona está migrando climáticamente, por ejemplo, ahorita la población de Veracruz, que está altamente afectada, empieza a migrar a otros lugares, ese migrante puede ser reconocido como migrante económico, como refugiado político, pero no como migrante climático. Entonces, todos los mecanismos de financiamiento y protección climática que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no se activan para proteger a esos contingentes que empiezan a desplazarse forzadamente por razones del cambio climático. Y eso, pues, los pone en indefensión. Si están migrando, como te decía yo, y están migrando sobre territorios en que están controlados por el narco, pues peor aún. Y si además son mujeres que migran, porque normalmente los hombres están trabajando en las ciudades, están trabajando en Estados Unidos, entonces las mujeres pues abandonan la escuela, no pueden sostener a sus familias, son abusadas, empieza un problema de trata de blancas, o sea, el problema se magnifica. Y ese es el principal tema de este reporte de UNESCO, porque está muy preocupado porque las migraciones se están volviendo cada vez más complejas y masivas, y van a ser así al año 2050. México es de estas regiones vulnerables. O sea, este es algo que se está viendo a nivel internacional y que si no hay tiempo, si nada más se atiende, por decirlo así, la eventualidad con la fuerza del Estado momentánea,
y ya después se sigue y después como de si no pasara nada, pues entonces vamos a después ver tragedias mucho mayores. Doctor Rodolfo Lassi Tamayo, déjame cerrar la conversación, que te aprecio muchísimo. La verdad que te aprecio que nos hayas permitido escucharte en una mañana como esta, con este panorama que tenemos. Es relevantísimo todo lo que nos has planteado. Dijiste hace un momento algo que creo que es importante subrayar. Tú fuiste quien, como funcionario público, en su momento elaboraste el primer anexo climático de un presupuesto nacional, ¿cierto? Así es, sí, fue antes del gobierno de Peña Nieto. Nos pidieron al Centro Mario Molina. Yo estuve... ¿El premio Nobel con quién trabajaste? ¿Tú trabajaste con el Nobel? Sí, así es, sí, trabajé 10 años con el doctor Molina. Bueno, él fue mi profesor, a mucha honra. Y yo me encerré un mes en la Secretaría de Hacienda para sacar el primer anexo climático del presupuesto de la Federación, y escogimos todos los rubros que debían de incluirse en el anexo climático. Ahora han creado una metodología ya mucho más sólida, etcétera. Por desgracia han incluido cosas que no debían estar incluidas, pero bueno, no importa. No, detente aquí un segundo, porque ahí te quería preguntar, porque tú has dicho el anexo climático. Ahora que hablamos del presupuesto nacional, porque aquí el tema principal es en qué nos estamos gastando el dinero, siempre escaso, siempre insuficiente para los enormes problemas, pero aquí el tema es qué tipo de decisiones presupuestales se han ido construyendo a lo largo de los años, que se da, obviamente la cobija no alcanza para todo, pero hay cosas cruciales como esta, y nos tenemos que preguntar si en el anexo, si te entendí bien, ahora me corriges si me equivoco, en el anexo climático actual, estamos del presupuesto nacional, estamos hablando de que se incluyen cosas como el Tren Maya en el anexo climático, ¿está ahí? Ahí sí es. ¿Qué hace ahí el Tren Maya? Y también los A ver, pero ¿qué hace ahí? Tú que eres experto, ¿qué hace ahí el Tren Maya en el anexo climático del presupuesto? Pues mira, los trenes en cierta proporción ayudan a que se movilice la gente, no en auto privado, pues, sino en un transporte colectivo, en este caso de baja intensidad de energía y con menos emisiones. Entonces ayuda un poco, pero ayuda en un porcentaje. Entonces solamente se debe de incluir un porcentaje de... Si esos trenes se usan, ¿no? Cuando se usan por la población para pues sí, si no, ¿qué cosa es esto? Las movilizaciones, pero digamos, igual sucede con carreteras o igual sucede con líneas de autobuses, etcétera, ¿no? Pero no pueden poner todo el presupuesto del Tren Maya en el anexo climático, es nada más un porcentaje, ¿no? Tampoco puedes poner todo el presupuesto, por ejemplo, de las inversiones que hace Pemex. Bueno, ahí Pemex pues tendrá inversiones que evidentemente son de control de emisiones o de gases de efecto invernadero, y esos pues sí se pueden incluir, pero todo lo demás no, todo tiene que ser en una proporción, y para eso hay reglas, no hay una metodología que se hace, pero lo más importante es lo que pienso yo que debe de ocurrir, que aumenten aquellos rubros que nos incrementan la capacidad de resiliencia y protección a las comunidades, los ecosistemas y la infraestructura estratégica más vulnerable a estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que estamos viendo. Pues, doctor Rodolfo Lassi Tamayo, frente a lo que estamos en este instante, déjame cerrar de esta manera esta conversación que te aprecio, frente a lo que estamos en tu condición de experto y de especialista en el ámbito académico y del servicio público, si te lo pongo así, ¿cuáles serían las 3 principales cosas que México tendría que hacer en este instante sobre el tema? Primero, invertir más en adaptación que en mitigación, o sea, proteger más a la población que bajar emisiones. O sea, somos un emisor importante, pero somos un país altamente vulnerable a los riesgos climáticos, entonces hay que invertir más en eso. Segundo, aumentar el presupuesto, no disminuirlo, evidentemente, ¿no? Y tercero, que es lo que ahorita es el tema del día y de los últimos 3 días, es invertir en los sistemas de alerta, activar los sistemas de alerta temprana universalmente, o sea, que sean de acceso universal e individualizado. No solamente que sean eficientes, porque tienen que ser todos eficientes, sino que sean de acceso universal e individualizado. Como dijo una de las personas que mandó un mensaje, yo estaba en ese lugar y sin que yo pudiera evitarlo, me llegó el mensaje de alerta temprana para proteger mi vida, ¿no? Eso es lo que debe de ocurrir ya, porque es urgente proteger la vida de la población. Ya perdimos vidas
en Acapulco, en Tula, en Puebla, en todos estos estados que están afectados, y son vidas que pudiéramos haber protegido. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, pues ni hablar, estamos frente a este panorama y desde luego lo importante es que se puede cambiar el ángulo, ¿no? Se tiene que cambiar el ángulo de que los recursos sean principalmente para la prevención. Ya ha ocurrido la tragedia, desde luego tiene que haber recursos para atender a los damnificados y todo lo que está ocurriendo, pero tiene que haber una mirada puesta en la prevención y en las alertas tempranas, que es lo que tú has subrayado toda la mañana. Sí, así es. Pues gracias, Carmen. A ti, doctor, te aprecio muchísimo que nos hayas dado esta cátedra del tema, porque al final de cuentas eres un experto reconocido a nivel mundial, tan es así que eres el autor líder de este informe tan importante de la UNESCO y los trabajos que has realizado en México y a nivel internacional. Gracias por estar aquí, doctor, y seguiremos hablando. Muy buen día. Claro que sí, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor Rodolfo Lassi Tamayo, doctor en Ciencias, Ingeniería Ambiental, investigador y bueno, pues en su momento alumno del Premio Nobel Mario Molina, tan importante trabajo realizado por el doctor Molina y su equipo, uno de sus integrantes, pues el doctor Lassi Tamayo.